Entonces iniciamos la oración. Buenas noches. Es un gusto para el equipo de coordinadores de la Facultad de Ciencias Naturales del proyecto, bueno, hoy se llama Programa de Educación a Distancia, darles la bienvenida a este nuevo curso que estamos impartiendo algunos coordinadores del área de matemática. Entonces espero que sea de mucho provecho para ustedes y que puedan aprender un poco de la experiencia que tenemos respecto a las herramientas que utilizamos, respecto a las coordinaciones que hacemos en nuestras asignaturas, donde ustedes también son parte importante de este programa de educación a distancia. Mi nombre es Javier Antonio Ramos, soy coordinador del área de matemática. Quizás algunos me conocen. Al principio yo trabajé en el área en el área de matemáticas, estas que son teóricas, donde sí ya se miran los números y las operaciones. Y ya últimamente me he dedicado a la parte de la didáctica. Entonces, por eso quizás ya no he podido trabajar quizás con algunos de ustedes en ese tipo de asignaturas. Entonces, eso por mi parte. Eh, no sé quiénes tienen el espacio para presentarse y bueno, vamos a dar inicio. Entonces, no sé si alguien quiere dar su opinión o impresiones sobre el curso. Bueno, entonces nadie va a participar, entonces Buenas vamos a noches. iniciar. Hola, buenas noches. Buenas ¿Sí? noches. Sí, había levantado la mano por ahí, estaba esperando el espacio. Disculpas. Sí, buenas noches, estimados. Un gusto estar compartiendo con ustedes este curso. Eh, Igual, pues para mí es importante constantemente estar recibiendo actualizaciones. Eh, Espero poder aprender un poco más sobre este programa, pues es importante en el área en que nosotros estamos trabajando. Así que un gusto, muy buenas noches a todos y todas. Ok, muchas gracias. Gracias ahí por la participación. No sé si alguien más eh, eh, participará en esta presentación. Bueno, entonces damos por inicio. Entonces les voy a presentar mi escritorio. Entonces me confirman si lo logran visualizar. Bye. Hola, hola. No sé si me pueden confirmar si pueden ver mi escritorio. No se observa por el momento. Ah, ok. Por el momento no, licenciado. Vaya,
ahora. Sí, Hoy comienzo. sí, hoy Sí, sí. sí. Vaya, entonces, bueno, entonces deberían ver la presentación. Dice Introducción a LaTeX y Universidad de El Salvador, julio 23 del 2021. No sé si lo logran ver. Sí, licenciado. Ok, Sí, gracias. Bueno, vamos a dar por inicio este curso. Realmente es en términos así generales, LaTeX más que todo es un editor. Pero claramente, al ser un editor en general, hay diferentes versiones. Por ejemplo, están versiones en línea y versiones como un programa, en este caso. Y hay hasta interfaces diferentes. Ustedes me imagino que alguno ya ha tenido algún acercamiento hacia él o algún interfaz asociado a él. Por ejemplo, Leaks. No sé si alguien ya ha tenido algún trabajo respecto a, a este tipo de editor. No sé si alguien me puede comentar algo al respecto o si es nuevo esto de látex. Yo, por ejemplo, licenciado, sí recuerdo que trabajé Leaks, pero la verdad que fue hace bastante tiempo, así que para mí es como nuevo. Ok. de igual manera es bastante nuevo para mí también. Ok, bueno, entonces, como les comentaba, LaTeX es un editor y bueno, aquí tenemos qué es lo que significa. Bueno, fue diseñado y desarrollado por Donald Knuth en la década de los 70. Es decir, esto ya tiene tiempo desde que no es algo así como nuevo, sino que viene de hace bastante tiempo. Es un sofisticado programa para la comprensión de tipográfica de texto científico y es la mejor opción disponible para edición de texto con contenido matemático. En serio, es por eso que nosotros como coordinadores utilizamos este tipo de editor. Alguien podría decirme por qué no ocupan Word. Entonces, realmente Word tiene muchas ventajas. ¿Va? Dentro de ellas es su interfaz que es bien amigable hacia el usuario. Entonces, eh, tiene como las herramientas ahí bien establecidas y básicamente es mucho más accesible, como dice la palabra, hacia el usuario. Esto ya es un poco más sofisticado, en serio, porque ya es como un lenguaje de programación. Entonces, lo que sí nos garantiza es que hay pues es una como mejor opción para escribir nuestros textos matemáticos, porque ya están o su creación está diseñado para eso. Entonces, esa es como la, la reflexión de todo esto. Entonces, eh, bueno, LaTeX es un conjunto de macros text preparado por Lance Laporte. Dice LaTeX es un software libre y se distribuye bajo la licencia pública del proyecto LaTeX. Entonces, básicamente, este viene siendo como, al final, como un proyecto, el cual lo que impulsa es que eh, todos los, eh, todos los científicos pues tengan un editor eh, que se adapte a sus necesidades, en este caso a escribir artículos o libros científicos. Entonces, básicamente, y podemos identificar dentro de las ventajas es que es un software libre. Ustedes pueden, o todos tenemos el conocimiento de que, por ejemplo, los paquetes de Word son pagados, entonces a veces que uno tiene el atrevimiento de conseguirlos así, como dicen, pirateados, pero si nosotros queremos los paquetes originales, pues hay que tener pues un cierto dinero y comprar los paquetes. Si no, como les comentaba, pues ahí están o se consiguen de manera pirata. Mientras que esto no, este es un software libre y que es fácil de descargar. Entonces, eso es
tenemos. Bueno, entonces, como les decía, LaTeX es como un proyecto y de este tipo de proyectos han surgido diferentes editores. Entonces, muchos, por ejemplo, les hacía mención uno que lo mencionaron como Lix, que es una interfaz, pero no es como el propio como editor de LaTeX, sino que es como una versión amigable de LaTeX. Entonces, otros editores que tenemos o que pues yo pues tengo de conocimiento está Kyle, que es otro editor de LaTeX. También está Tastemaker y pues la cosa, bueno, hay otros más. Esos son los dos que yo he tenido acceso en lo que he utilizado. Posteriormente, pues viendo que hay una necesidad de cargar con nuestros archivos, hemos visto la dificultad que hay en este caso de utilizar una memoria para andar nuestros documentos, entonces, el cual genera cierto peligro, porque al final si nuestra memoria se llena de virus, ya pues evidentemente eh, nuestros archivos se pueden perder. Es como la nueva tendencia que tenemos, que todo lo estamos subiendo a la nube, donde en perspectiva, una de las ventajas es que no se pierde la información, sino que ahí queda guardada y en cualquier momento y en cualquier computadora que tengamos acceso a Internet, pues podemos acceder a ella. Entonces, bajo esa línea, nosotros, pues, de ya de base, pues, desde que trabajo en educación a distancia, bueno, he estado utilizando un programa que en este caso actualmente se llama Overleaf. Entonces, ha tenido anteriormente otro nombre, pero el actual es Overleaf. Y pues existen otros como ColdCalc y pues ustedes podrían ahí buscar en el Google editores de LaTeX y ahí les va a aparecer algún otro en línea. Entonces, la ventaja es que lo que le comentaba, como está en la web, pues sus archivos ustedes los pueden acceder desde cualquier computadora, tablet o hasta desde su teléfono, siempre y cuando tenga una buena capacidad para trabajar. Entonces, esa es una de las ventajas y entonces nosotros les proponemos que trabajemos con ese editor. Claro, ustedes, como les decía, ustedes pueden trabajar con un programa descargable. En este caso, por ejemplo, si ustedes quieren, descarguen Kai o Tastemaker, pero nosotros les proponemos que ocupen Overleaf, ya por las ventajas ya proporcionadas. Entonces, para utilizar Overleaf, vamos a hacer la siguiente práctica. Entonces, vamos a entrar, pues, yo ya tengo aquí para que, por si no me creen, tengo aquí pues, mis archivos en Overleaf. Entonces, bueno, esta es como su estructura, pero vamos a, la primera práctica es cómo acceder pues en este caso, a este programa en línea. Entonces, bueno, fácilmente solo ponemos Over y la primera opción que pues que tenemos es esa seleccionamos. Entonces nos aparece esta interfaz, pues, y entonces aquí donde dice registrarse, como cuando entran a cualquier aplicación en línea, pues para tener acceso a nuestros documentos o recursos que producimos, pues siempre es necesario tener un registro. Entonces, pues para ello nos registramos y nos piden dos cosas. Un correo y una contraseña. Esta contraseña en la cual vamos a poder acceder a ella. Entonces les doy unos 3 minutos para que puedan registrar su usuario. Y me notifican cuando ya lo hayan hecho.
Hola, no sé si hubo algún problema. Hola, hola, hola. O están desde su teléfono. Porque también se puede, evidentemente también se puede. Aún registrándome. Ok. Listo. Hola, hola. No sé si Cidia ya pudo registrarse. Ya, licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, pues lo primero en este caso, les aparece es, pues, en este caso ustedes no tienen ninguno de estos. Básicamente solo les va a aparecer pues, un icono, bueno, como, pues, les va a abrir uno así, ¿va? Y con poquito texto, básicamente. Entonces les voy a explicar un poco toda la estructura que tiene. Bueno, lo primero es que, pues, se puede, ya si ustedes tienen han trabajado en otro editor, entonces ustedes han visto, entonces ustedes pueden, en este caso, subir su proyecto. Aquí en nuevo pueden subir su proyecto, que es como una carpeta donde tienen todos los t.text y o si quieren crear uno vacío. Entonces vamos a crear por práctica uno vacío, entonces le vamos a poner práctica 1 y le damos crear y nos va a crear, esto es lo que a ustedes les aparece, ¿sí o no? ¿Sí? No sé si me confirman si esto les aparece cuando al momento que ingresaron. ¿Me confirman?
Cidia o Juan. Licenciado, lo que aparece es crear primer proyecto. Entonces ahí nosotros debemos de seleccionar, hay opciones, proyecto vacío, proyecto de ejemplo, subir proyecto, importar desde GitHub. Sí, es lo que en el momento acabo de hacer, de que aquí donde dice nuevo, pues aquí está subir un proyecto o proyecto vacío. Básicamente, si ustedes le dan proyecto vacío, pues lo que les va a tirar es básicamente esto que tenemos aquí. Bueno, en este caso, este ya es un documento con algunos preámbulos. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Les comento un poco. Eso me Esto, aparece, Liz. exacto. Vaya, cuando ustedes generan, es importante tener esto de una forma como ordenada, porque, por ejemplo, así como tienen a veces las carpetas con su nombre o etiqueta bien identificado, porque, como les decía, pues si no le ponen un nombre que les que identifique correctamente, pues, se puede perder uno, porque con tanto documento, entonces es conveniente generar, en este caso, ordenarlo por carpetas. Aquí ya ingresé en el proyecto que he creado de práctica 1 y bueno, otra ventaja que tiene es que yo puedo trabajar o compartir con otro colega. Entonces, supongamos que yo estoy trabajando un documento y quiero que también mi compañero me apoye en digitar el documento. Entonces vengo y le doy aquí en compartir y aparece quién va a ser el propietario y con quién lo voy a compartir. Entonces, claro, solo se puede compartir creo que con una o dos personas, no se puede con más de dos, creo yo. Creo que una o dos. Para compartirlo a todos los usuarios que nosotros quisiéramos, ya hay que pagar. Entonces, en este caso, nosotros solo buscamos la versión gratis. Entonces, pues, en este caso, se le comparte a una persona. Entonces, esa es otra ventaja. También, bueno, la estructura que tiene, que aquí aparecen en la parte derecha, bueno, izquierda, en esta parte aparecen todos los documentos que voy a tener en este proyecto, en práctica 1. Aquí en medio aparece el código que yo estoy digitando y de manera fácil me presenta un previo de cómo va a salir mi documento en formato PDF. Entonces, en esto aparece aquí compilar, que es cada vez que yo hago alguna modificación. Por ejemplo, si yo aquí le pusiera entonces, le pongo bienvenidos, entonces vengo, lo doy compilar y esa modificación ya aparece en mi documento, ¿sí? Entonces, y aquí aparece lo demás que aparecía en mi documento. Vean que como lo he puesto por delante de todo esto que dice Make It Tie y Section Introduction, entonces por eso que me aparece esto posteriormente. Entonces aquí con compilar, pues yo le doy para que cada vez que haga modificación. ¿Sí? Entonces hay una versión aquí está, en este caso, si le doy clic aquí, me despliega todas estas herramientas. Y pues si ustedes dan en off, entonces cualquier modificación rápida que ustedes le estén haciendo a su documento o al código, esto lo va a hacer de manera automática. Entonces, para que no esté haciendo a cada momento que yo modifique, cada cierto tiempo, mejor lo dejo en apagado. Entonces, pero si ustedes quisieran no estar dándole compilar, entonces
ponen en on y cada vez que ustedes hagan alguna modificación, pues él va a estar compilando de manera automática. Entonces, pero lo dejamos así. Luego, aquí en esta parte, lo que les lanza son como los errores que tenga el documento. En este caso, sin errores, buen trabajo. Entonces, no tiene errores. En algún momento su documento tenga algún error, pues aquí le va a lanzar todos los errores que su archivo tenga. Algún código que ustedes hayan escrito mal, él le va a decir, mire, verificar en la fila tal, tal código está incorrecto. Pues así. Y cuando ya hayan terminado de pues, completar su documento, entonces le dan aquí en descargar. Y ahí hasta les tira la indicación. Entonces, así de manera se utiliza este programa de Overleaf. Entonces, dentro de esta carpeta o este proyecto que se llama Práctica 1, yo también puedo crear subcarpeta. Entonces le doy aquí en carpeta, en el icono que parece como una carpetita y le escribo un nombre. Por ejemplo, si aquí quisiera escribir unidad 1, entonces todo lo que va a ser referente a la unidad 1, ¿sí? Y entonces aquí ya puedo incluir documentos. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero que en esta unidad, en esta carpeta unidad 1, yo quiero pues incluir un documento, pues, por ejemplo, si tuviera dos carpetas, voy a crear otra carpeta. Unidad 2. Vean, me creó una subcarpeta. Entonces, es importante en cómo creamos nuestras carpetas. Entonces, bueno, lo voy a eliminar porque no la quería así, sino que la quiero fuera de la unidad 1. Entonces, le doy clic aquí en el documento como base y le doy siempre aquí en la carpetita, unidad 2. Y hoy sí me aparece en el mismo nivel de la unidad 1. Si ustedes fijaron, cuando tenía seleccionado aquí, me creó la carpeta dentro de esta carpeta unidad 1. Entonces es importante observar que están al mismo nivel. Entonces, para introducir un documento nuevo a la unidad 1, pues en este caso le doy, veo que está seleccionada la unidad 1 y le doy aquí en archivo nuevo. Entonces, aquí en archivo nuevo, pues pongo el nombre, pues material de lectura, por ejemplo. Y ya me va a crear mi documento, en este caso como un blog de notas. Entonces aquí ya puedo empezar a trabajar todo el código de mi documento. También, como ustedes se fijaron, se puede subir un documento. Entonces, otra vez, pues me fijo que esté en la misma, en la unidad donde yo quiero que aparezca. Pues en este caso voy a querer que esté en la unidad 1. Pues le doy aquí en subir. Y hay dos formas. Una es darle clic aquí y pues busco el documento donde yo lo he colocado. En este caso, pues yo vengo aquí, pues me aparece en tutoría 1 y aquí aparece un documento con el que vamos a trabajar este día. Entonces, y de esta manera ya me aparece el código y yo lo doy correr y ya. De esta manera me aparece mi documento de látex y eso sucesivamente. Entonces hay dos formas. Una, ya teniendo un documento creado, ya sea ustedes lo hayan creado, por ejemplo, en Kai o en TasteMaker, y ustedes digan, pues lo quiero mejor en Over, entonces lo sube. O crean un nuevo, pues así como lo hemos hecho. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Hola, hola. ¿Dudas? No por el momento. Ok. Bueno, entonces todo está, si se fijan, no es tan complicado. Quizás en los primeros momentos sí podría ser un poco
abrumador, en el sentido de que pues siempre las aplicaciones cuando están recién las estamos utilizando, pues pueden tener un poco de complicación, pero con el tiempo ustedes se van acostumbrando y ya después hasta tienen hasta, se les facilita mucho mejor. Bueno, entonces eso es lo que, pues el preámbulo de cómo tener ya una cuenta de Overflow y cómo pues en este caso tenemos acceso a cómo es que se crean los preámbulos para trabajar en Overflow. Entonces, bueno, aquí ya habíamos hablado de algunas de las ventajas que tenía y una de ellas es que no necesitas instalar ningún programa. Vean que simplemente nos registramos y ya podemos estar trabajando en un editor de látex. Solo, pues hoy últimamente es algo que creo yo que se está volviendo muy necesario, es tener conexión a internet. Esto es básicamente como cuando ustedes trabajan en los documentos de Drive en la nube. Entonces, básicamente el mismo enfoque tiene. Entonces dice que solo creas tu cuenta con un correo electrónico y una contraseña. Entonces es fácil de registrarse. Si ustedes fijaron, no son como otros programas que les piden hasta su nombre, número de teléfono y hasta apellidos y un montón de cosas. Aquí simplemente tienen un correo y pues una contraseña. Recuerden que el correo se los pide por si en algún momento pues escriben una contraseña que ni ustedes se recuerden y entonces pues le dan ahí como restablecer contraseña y pues les va a mandar como un código a su correo que han digitado. Entonces, por eso es que se necesita un correo. Como vimos, podemos compartir este documento con otras personas. Pues vimos que podemos visualizar de manera, pues al mismo momento nuestro documento PDF y es una herramienta que se puede editar con una tipografía pues, de alta calidad. Entonces, esas son las ventajas que tenemos. Pues claro, la desventaja es que hay que tener conexión a internet. Esa es una de las desventajas que tiene este editor. Entonces, aquí les han propuesto que hay editores de ecuaciones en línea. Entonces, por ejemplo, ustedes como van iniciando, pues a veces la forma en que se escribe pues, una fórmula, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con fórmulas, entonces pues no sabemos cómo se escribe. Entonces venimos y nos proponen este editor. Entonces lo vamos a buscar. Y aquí aparece el editor que ya aparece, que se llama en la presentación. Se llama LaTeX Technique. Bueno, algo extraño el nombre. Y con ese, pues, si ustedes fijan, es una forma también de editar algún código que ustedes quieran de látex. Yo conozco otro, se llama, por aquí lo tengo, y este considero que está mucho más amigable. Y se llama CodeCut. Entonces, escríbanos, cópienlo ahí, se llama CodeCut. Entonces, solo ponen así, CodeCut. Ya les voy a ver, así, CodeCut. Y con ese editor, pues ustedes pueden editar, pueden conocer cómo se escribe alguna fórmula. Y la ventaja que tiene este es que tiene nos da ciertas opciones, que es lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, si nosotros queremos escribir, pues, por ejemplo, si están dando en cálculo, pues la integral. Entonces, aquí me va mostrando básicamente
el símbolo que yo quiero ingresar y, por ejemplo, tipo Word. ¿Ustedes fijan? Entonces, y aquí ya me lanza cómo es que está apareciendo mi, por ejemplo, yo quisiera escribir X al cuadrado, y ahí él me va indicando en cada una de estas opciones. Entonces, pues al principio, pues se vuelve una herramienta muy, muy útil porque me va dando las opciones de los iconos que nosotros vamos utilizando. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que hacer, pues, simplemente, pues, copiamos y nos vamos a nuestro editor que tengamos. Entonces, por ejemplo, yo quisiera, pues, escribir una fórmula. Pues esto lo vamos a explicar posteriormente, pero solo para la práctica de lo que les estoy explicando del código. Y ya me aparece aquí, si se fijan, no sé si lo logran ver, ya me aparece la integral que está escribiendo. No sé si lo logran ver. Sí, se observa. Ok, muchas gracias. Entonces, así de manera fácil es con pues, este editor que tenemos aquí de Codecox. Entonces ya podemos editar nuestras fórmulas, pues la que ustedes quieran, ya sea, por ejemplo, una matriz. Aquí aparecen del tipo que ustedes quieran, ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, el combinatorio y así sucesivamente. Entonces, así sucesivamente aparecen un montón de opciones del tipo de texto que nosotros o fórmulas que nosotros queremos escribir en nuestro código. Bueno, entonces cerramos eso. Vamos a cerrar este. Ahí cualquiera de los dos ustedes practican y ven cuál es. Para mí el otro, el segundo que les mostré es mucho más fácil de utilizar. Entonces, como dice, por supuesto en internet se pueden obtener más opciones de editor de ecuaciones. Y si no se obtienen, pues algo que sí yo he aprendido es que pues ustedes pues buscan en internet, pues por ejemplo, si ustedes quisieran cómo se escribe, por ejemplo, el código para las fracciones, ¿va? Entonces ustedes buscan el código de LaTeX para fracciones y entonces ahí les va a tirar una serie de libros o videos de personas que se han explicado este tipo de código. Entonces no todo, pues, hay veces hay que buscar ciertos códigos y como les digo, hay una gran variedad y eso no es tan difícil de encontrar. Bueno, entonces lo siguiente es que vamos ya a trabajar cómo generar nuestros documentos. Y pues para eso tenemos nuestro código, en este caso de la práctica que tenemos hoy. Y el código de esta práctica es pues este código que están viendo. No sé si se alcanza a ver el código. ¿O este código se alcanza a ver? Sí. Ok, bueno. Vaya, lo primero es que hay que, pues, un documento, si ustedes pues, no le han escrito nada, pues les va a aparecer así de blanco. Si se fijan, aquí va a aparecer, pues ni siquiera reconoce nada. Este de bienvenido es porque está en el documento main. Entonces, como él por defecto dice, pues como no tienes nada en tu documento, pues el que llama es este documento made, que es el que le puse bienvenido. Ese es el documento que por defecto me coloca, que es el primero que tenía. Entonces, bueno, lo primero que se escribe es este primer preámbulo y es
el código document class. ¿Y qué es document class? Pues sencillo, lo que hace es identificar qué tipo de documento es el que vamos a hacer. Entonces, en este caso, vamos a hacer un artículo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues en artículos se trabaja con algo que se llama secciones. Entonces, los artículos están estructurados por secciones. Entonces, dado que vamos a hacer un documento de tipo artículo, entonces nosotros, nuestra forma de separar las partes de nuestro artículo lo podemos hacer a partir de secciones. Por eso es que aquí, si ustedes ven, aparece section. Ahora, hay otros tipos en este caso, de documentos. Y por ejemplo, si yo escribiera book, ¿y qué es book? Pues es libro. Entonces, cuando yo escribo libro, pues tengo que escribir en inglés la palabra chapter, que significa capítulo. Entonces, cuando nosotros hacemos un libro, pues nosotros lo estamos, pues lo trabajamos por capítulo. Entonces, por ejemplo, yo le pusiera aquí integrales dobles, por ejemplo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos lanza. Y entonces aquí me lo escribe por capítulos. Entonces ya da una estructura de por capítulo. ¿Ve? Entonces escribe capítulo 1 y me escribe el nombre del capítulo. En este caso yo le he puesto que es integrales dobles. Ahora, veamos qué pasa si yo le escribo artículo. Es artículo. Vean que la diferencia, aquí no me identifica qué es este código, chapter. Entonces, para él, por defecto, esto no existe. Y si se fijan lo que les comentaba, aquí nos va a tirar un error. Aquí dice, línea 15. Línea 15 dice que, pues, básicamente lo que les comentaba, como yo he declarado que mi documento es artículo, entonces, pues, tanto, él no reconoce eso. Entonces, el que sí reconoce es section. Entonces, charter no lo reconoce. Por defecto, en este caso, si ustedes se fijan, ya sea en artículo o en libro, pues el código section, pues en este caso lo reconoce de la misma forma. Entonces, si ustedes se fijaron, pues, entonces, si ustedes se fijaron, me lo reconoce igual. Claro, que cuando está en forma de libro, ustedes vieron la diferencia. Entonces aquí section aparecía como una sección de el capítulo. Si ustedes se fijan, así aparecía. Mientras que aquí es como ya es la sección principal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos en particular. Luego, pues, por ejemplo, este es como lo más sencillo. Claro, nosotros podemos, en este caso, y les voy a mostrar un documento, por ejemplo, que esté en otra, por ejemplo, aquí en didáctica. 2, que es un código que yo ya... Y pueden escribirle, por ejemplo, el tipo de letra. Entonces, este es un letter paper, es un tipo de letra y el tamaño de la letra. Entonces, si nosotros venimos y copiamos esto, esa es la ventaja que, pues, al tener una serie de documentos, pues yo puedo venir y copiar una parte del código y con eso, pues, vengo y entonces me sigue lanzando este error. Lo vamos a borrar para que no aparezca. Y hoy sí ya no tira ningún error. Entonces, vean, yo aquí le puedo cambiar por defecto cuál es el tipo de letra que va a tener nuestro documento. Por ejemplo, yo le dijera 11, que a veces, pues, y entonces venimos y pues me va a escribir en tamaño 11.
pero no estas. Estas de por sí tienen un tamaño un poco más alto, sino que pues el texto normal. Entonces, el texto normal me lo voy a escribir en tamaño, en este caso tamaño 11. Por ejemplo, yo le quiero escribir en tamaño 15, pues este se va a escribir un poco más grande. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, pero en principio normalmente lo tenemos en tamaño 12. ¿Sí? Entonces, pues en perspectiva, eso es lo que tenemos en el primero. Y esto es lo principal que hay que escribir. Sin esto, pues no funciona, es el primer preámbulo. Luego, lo que vamos a hacer es establecer los márgenes. En este caso, lo que estamos, primero lo que, para llamar cualquier tipo de paquete, nosotros utilizamos el código usePaget. Y usePaget, en este caso, como vamos a ocupar el comando geometric, el cual me establece los parámetros de nuestro documento, como lo que nos referimos a los márgenes. Entonces, estamos diciendo que la impresión va a ser de 18 por 21 y que el borde, en este caso, el tope por arriba, en este caso, esto que ustedes pueden ver, este borde es de 2 centímetros y que por la izquierda, en este caso, esta parte de aquí va a ser de 2 centímetros. Entonces esto ustedes lo pueden cambiar si, por ejemplo, si ustedes quisieran que aquí fuera de 4 centímetros. Entonces, si ustedes fijaron, empieza un poco más a la derecha. Entonces, pero por defecto, a veces ustedes les dicen, miren, queremos que nuestro documento tenga ciertos márgenes, entonces nosotros lo establecemos de manera en nuestros preámbulos de nuestros documentos. Luego está la sangría. ¿Y qué es la sangría? Pues el salto entre en este caso, pues, entre filas. Por ejemplo, eso es lo que establece. Vamos a ver si copiamos un texto un poco más. Es, que me aparezcan más que todo, por ejemplo, más de un. Entonces yo copié ese código, pues esa parte de. Y entonces lo que hace, pues básicamente que aparezca la primera línea un poquito más, todo esto un poquito, creo que más metido. Entonces, por ejemplo, lo vamos a cambiar y le vamos a poner 3. Entonces, básicamente va a empezar así. Entonces, el tipo de sangría, el comando party ident. Entonces, normalmente a veces les piden en algunos documentos y dicen, mire, cada columna, y ya van a ver que en cada columna, por ejemplo, si yo sigo escribiendo aquí, pues vamos a seguir copiando más texto. Entonces, si ustedes se fijan, yo he dejado un espacio aquí. Entonces, ese espacio no me lo reconoce. Ya se fijaron. Entonces, para ello, pues le voy a escribir dos plecas. Entonces vengo, copio 2 plecas y ahora sí me va a identificar el salto. El salto de página. ¿Sí? Y si se fijan, siempre todos con sangría de 3 milímetros.
Se fijan, cada uno de ellos empieza con 3 metros, ¿sí? Entonces, pues en este caso lo dejamos por defecto en 0. Ya ven la diferencia, pues si ustedes fijan, ya no tiene sangrilla. Ahora, esto es bien incómodo estar escribiendo. Entonces, esto de estar escribiendo esos dos rayitas. Entonces, vienen ustedes y esperen que no me acuerdo el código. Entonces, como no me acuerdo, pero como lo tengo en otro documento, entonces, pues, ahí está. Sí, si ustedes fijan, el aprenderse, ya tengo práctica y ni siquiera me puedo los códigos. Entonces, pues, pero sí, bueno, en este caso, este comando para skin lo que hace es que hace el salto entre párrafos. Entonces, ustedes, o ya le voy a quitar las dos plecas y vean que ya me genera un salto. Entonces, aquí obtiene un salto de 2 milímetros. Entonces, yo puedo cambiarle a un salto de 3 milímetros. ¿Sí? Y ya van a ver que aparece un poco más separado. O un salto de 4 milímetros. ¿Ok? Entonces, así es como aparece este nuevo eh, paquete. Ahora, otra forma, por ejemplo, si ustedes no quieren que esto aparezca en su código, pues siempre con un numeral y ya lo ocultamos. Por ejemplo, si yo quisiera tener el código original, el que me han proporcionado, pues ven que no hace el salto. Entonces, así como oculto nuestros códigos, pues lo vamos a dejar. Luego aparece el código, el paquete. Todos estos paquetes son previos antes de editar mi documento. Pero todavía sin todo esto, pues hay muchas cosas de estas que no aparecerían como yo las quisiera, a pesar de que le dé el formato que yo quiera aquí. Entonces es importante todo este preámbulo. Luego el paquete UsePay, todo esto lo que hace es los símbolos, por ejemplo, signos de interrogación, el signo de suma, el signo de multiplicación, todos esos, con este código nosotros los identifica el programa. Luego está el UsePay font, es como, pues aquí, pues ahí vamos con la... Entonces esto ya lo vimos. Ok, entonces, bueno, el UsePay font que les comentaba, esto ya empieza a dar los preámbulos para que nosotros podamos escribir nuestros documentos en español, dado que si ustedes fijan, esto por defecto tiene en inglés, entonces hay muchas cosas que del español para el inglés cambian la estructura. Por ejemplo, los ingleses no tienen, creo que tilde en su escritura. Entonces, para eso necesitamos, pues, tildar nuestra, o por ejemplo, cuando, por ejemplo, escribimos with skill, entonces los dos puntitos que le escribimos a la U, entonces todo eso, nosotros necesitamos los paquetes UsePay input y el UsePay Spanish Babel, que es el que más nos ayuda a identificar ese tipo de objetos. Por ejemplo, si yo aquí le quitara el UsePay Babel, pues, de alguna forma se presenta algunos errores en el sentido de cómo escribimos nosotros nuestro lenguaje. En este caso, pues las tildes y todo eso siguen apareciendo, pero
si yo escribo algunas palabras que en español no tienen mucho sentido, él me las va a ir como que no me las va a reconocer. Entonces, pues estos primeros tres son para eso, para la escritura de la letra, pues el tipo, que estén tildadas y pues con todo la literatura, bueno, el formato del lenguaje español. Y por último está dentro de los paquetes básicos el UsePay Graffiti. Y esto lo que nos permite es insertar, en este caso, imágenes y pues en principio figuras que nosotros ingresemos a nuestro código. Ahora, no necesariamente solo es para figuras, sino que también para la construcción. Por ejemplo, nosotros estemos trabajando en GeoGebra. Entonces, nosotros trabajamos en GeoGebra y con este paquete nosotros podemos crear las figuras, valga la redundancia, que nosotros creemos en GeoGebra y escribir el código aquí y que nos aparezca aquí en nuestro código látex, pues ya la figura que nosotros hemos creado en GeoGebra. Claro, en GeoGebra tiene una herramienta que se llama como que nos proporciona el código látex. Entonces lo copiamos y con este código, con este paquete, nosotros podemos fácilmente hacer que nos dibuje, en este caso, la figura. Ahora, todo esto que hemos mencionado es el preámbulo para nuestro documento. Se fijan en el margen, el salto de si hay sangría, el salto de entre párrafos y, por ejemplo, los símbolos y el lenguaje en español. Ahora, ya para iniciar el documento hay que escribir begin document. Y siempre recuerden, cuando ustedes inicien un begin, ya sea, en este caso, begin document, siempre tiene que terminar con un end document. Recuerden siempre. De aquí en adelante, por ejemplo, si ustedes quieren escribir una lista, entonces begin enumerated, por ejemplo, es el código que utilizamos para lista, entonces hay que escribir el end de cierre. En este caso, abrimos uno y cerramos con end. No se les olvide ese porque si ustedes no lo cierran, pues les va a tirar un error. Y entonces, pues como les comentaba, el section es para ir separando las secciones de nuestro documento y como les decía, esto lo hace por defecto. Entonces, si ustedes se fijan, pues ahí tenemos y lo va escribiendo de manera automática. No hay que estar enumerando. Y pues, si ustedes fijan, pues ya escribiendo este código, pues no tenemos ningún problema con la numeración. Es algo que también en Word a veces se complica un poco de dónde inicia el primer uno, porque a veces se pone de manera automática. Aquí no. Aquí el programa entiende en qué orden va la numeración. Y así sucesivamente va colocando nuestro código. Bueno, eso sería todo por este día. No sé si hay alguna pregunta respecto a lo que hemos visto en este inicio. Juan, licenciado Juan, o licenciada Silvia, o licenciado Herbert. Por el momento todo bien, licenciado. Gracias. Ok. En mi caso, por el momento todo bien. Ok, eso sería todo por este día. Bueno, nos vemos pues el día de mañana. Esperamos que
puedan participar un poco más de compañeros. Entonces, y